Mi hija luchaba por su vida conectada a un respirador. Y mi madre, sí, debo recalcarlo, la abuela de mi hija, no me envió ni un solo mensaje preguntando cómo estaba su nieta. En cambio, me mandó una orden: trae un pastel a la fiesta ahora mismo. Todos están esperando. Incluso me llamó inútil. Se me partió el corazón. Jamás imaginé que tanta frialdad y crueldad pudiera venir de mi propia sangre. Lo que más me impactó fue que esto era solo el principio. Bienvenidos de nuevo a la venganza de papá en la vida real. Sírvete una copa, come algo, ponte cómodo y recuerda esto: las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron no hacerlo. Deja un 1 en los comentarios para que podamos continuar la historia y suscríbete. Querrás saber cómo termina esta. La historia comenzó con el ritmo constante y sin vida de un respirador. Resonaba en la unidad de cuidados intensivos. Las luces fluorescentes del techo proyectaban un brillo blanco pálido por toda la habitación. Esa luz intensa hacía que la piel de mi hija pareciera gris. Emma tenía solo 8 años. Yacía inmóvil bajo una maraña de tubos y cables. Un tubo de plástico grande estaba insertado en su pequeña boca. Sus ojos permanecían cerrados. Su rostro, normalmente dulce, estaba hinchado hasta ser irreconocible. Sentí como si alguien me hubiera agarrado el corazón y lo hubiera apretado. Me senté junto a su cama de hospital en una silla metálica helada. Me temblaban las manos mientras sostenía su manita pequeña y frágil. Recé. Recé con todas mis fuerzas. Solo déjala abrir los ojos. Solo déjala respirar por sí misma otra vez. Daría mi propia vida si fuera necesario. La pantalla de mi teléfono se iluminó de repente. El brillo rompió el aterrador silencio de la habitación. Bajé la mirada. Era un mensaje de mi madre, Patricia. Lo abrí. No había ni una sola palabra sobre Emma, ni una sola pregunta sobre su nieta. En cambio, el mensaje decía: Stephanie quiere una tarta de frutas de la pastelería del centro. Compra una y tráela a la fiesta. Todos la están esperando. No seas egoísta e inútil como siempre. Me quedé mirando las palabras. Luego volví a mirar a mi hija. Me quedé en blanco. Una rabia contenida me invadió. Mi hija luchaba por su vida, la habían ingresado en el hospital en estado crítico. Había llamado a mi madre. Le había rogado entre lágrimas que viniera al hospital. Y ahora exigía un postre para la fiesta de Stephanie, mi hermana, la princesa de la familia, la que siempre había sido la primera. Con dedos temblorosos, escribí una respuesta: mamá, Emma está conectada a un respirador. No puedo irme ahora mismo. Apenas unos segundos después, apareció una respuesta. Patricia escribió: solo tiene fiebre. Los médicos exageran las cosas para ganar dinero. Siempre buscas una excusa para arruinar el día especial de tu hermana. Trae la tarta aquí inmediatamente. Las lágrimas corrían por mi rostro, no por debilidad, eran lágrimas de impotencia y furia. Miré alrededor de la sala de cuidados intensivos. No había nadie más que yo y el frío sonido de las máquinas. Mi familia, personas que compartían mi sangre, estaban reunidas dentro de una cálida mansión. Reían, hablaban, brindaban para celebrar el cumpleaños de Stephanie. Mientras tanto, mi hija apenas se aferraba a la vida. El fuerte olor a desinfectante me llenó los pulmones. Me recordó una cruda verdad: estaba completamente sola. Las personas a las que llamaba familia acababan de darme el golpe más cruel imaginable. Para ellos, la vida de mi hija valía menos que un postre. Apagué el teléfono. No volví a responder. Apoyé mi frente contra la mano fría de Emma y susurré: papá está aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Su fiesta continuaría, y su crueldad pronto se transformaría en algo aún más oscuro, un plan tan despiadado que jamás lo habría imaginado. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono. Mi mente viajó a través de los horrores de aquella noche. Las últimas 72 horas habían sido una pesadilla. La noche que Emma enfermó,
llovía a cántaros afuera. De repente, comenzó a convulsionar en su cama. Su fiebre había subido a casi 41 grados centígrados. Entré en pánico. La tomé en brazos y corrí hacia el coche. Un trueno retumbaba sobre nuestras cabezas mientras los desgarradores llantos de mi pequeña resonaban en medio de la tormenta. En cuanto llegamos al hospital, llamé a mi madre. Necesitaba apoyo emocional. Necesitaba que alguien me dijera que todo estaría bien. En cambio, me encontré con irritación. Patricia contestó con voz adormilada y molesta, y me dijo que estaba exagerando. Dijo que todos los niños tienen fiebre, que solo le diera alguna medicina y dejara de armar un escándalo. Luego colgó. 2 horas después, mientras los médicos le insertaban urgentemente un tubo de respiración a Emma, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Stephanie. Mi hermana no me preguntó ni una sola cosa sobre su sobrina. En cambio, empezó a gritar. Me llamó egoísta. Me acusó de haber elegido deliberadamente la noche anterior a su cumpleaños para crear drama y llamar la atención. Afirmó que estaba intentando arruinar la fiesta que toda la familia había estado preparando durante semanas. Apenas tuve tiempo de responder cuando el tío Paul le arrebató el teléfono. Su voz estaba llena de juicio y autosuficiencia. Dijo que en esta familia no había lugar para gente perezosa que disfrutaba haciéndose la víctima. Me dijo que si no quería asistir a la fiesta, simplemente debía decirlo en lugar de usar a una niña enferma como excusa para evitar mis responsabilidades familiares. Cada palabra me dolió como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Ellos estaban reunidos en una hermosa casa llena de luces cálidas, risas y el aroma de postres recién hechos. Yo estaba en un pasillo de hospital que apestaba a desinfectante. El contraste me revolvió el estómago. Les encantaba autodenominarse la familia perfecta. Constantemente predicaban sobre el amor, la unidad y la lealtad, pero cuando su propia nieta se debatía entre la vida y la muerte, se unieron para manipularme. Querían hacerme creer que yo era el culpable. Querían que me sintiera culpable por llevar a mi hija a urgencias en lugar de atender a los invitados en su celebración. Durante esas 72 horas aterradoras, ninguno de ellos vino al hospital, ni uno solo. En cambio, las llamadas y los mensajes no cesaban. Me llamaban hijo desagradecido. Me llamaban una vergüenza para el apellido familiar. Su crueldad se disfrazaba de dulces palabras y falsas lecciones de moral. Una y otra vez, intentaron convencerme de que me lo imaginaba, de que exageraba, de que yo era el problema. Miré a mi pobre hija, inmóvil en la cama del hospital. La rabia que sentía había superado todos los límites. Por primera vez, me di cuenta de que no podía seguir tolerando este abuso emocional. Algo tenía que cambiar. Lo que yo ignoraba era que la frialdad de mi madre y la crueldad de mi hermana no eran lo peor de esta pesadilla. Una sombra aún más oscura de mi pasado ya se acercaba a la UCI, alguien a quien había amado, alguien que ahora había regresado con un cruel propósito propio. Y detrás de todo estaba quien movía los hilos, mi propia madre. La puerta de la UCI se abrió de repente. La persona que estaba allí me dejó helado. La pesada puerta de la UCI se abrió de golpe. El taconeo de unos zapatos resonó en el suelo de baldosas. Levanté la vista. Se me revolvió el estómago. Era Jessica, mi exesposa, la mujer que nos había abandonado a nuestra hija y a mí 2 años antes para fugarse con otro hombre. Hoy, aparecía vestida con ropa cara. Su maquillaje era impecable. Parecía completamente fuera de lugar en una habitación de hospital donde una niña luchaba por su vida. Jessica caminó directamente hacia la cama, pero no miró a Emma ni una sola vez, ni una sola mirada a su propia hija, que yacía inconsciente conectada a un respirador. En cambio, se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron una acusación. Me llamó un padre fracasado. Dijo que Emma estaba en esa cama de hospital por mi pobreza e incompetencia. Me puse de pie de un salto. Tuve que reprimir las ganas de gritar por miedo a despertar a Emma. Le exigí saber cómo sabía que Emma estaba allí. Durante 2 años, no pagó ni un solo dólar de manutención infantil. Durante 2 años, no hizo ni una sola llamada para saber cómo estaba su hija.
Jessica soltó una risa fría. Luego reveló el motivo de su visita. Afirmó que había regresado para enmendar sus errores. Anunció que solicitaría la custodia total. Según ella, un hombre que no podía brindarle una vida digna a su hija no merecía ser llamado padre. El dolor y la furia que sentía se volvieron casi insoportables. Había abandonado a Emma cuando tenía 6 años. Ahora, mientras nuestra hija pendía de un hilo, había regresado para llevársela. Cada frase que pronunciaba estaba cuidadosamente diseñada para manipularme. Quería que creyera que la enfermedad de Emma era enteramente culpa mía. Miré fijamente a los ojos de Jessica. Le dije que se fuera de inmediato. Pero no se dejó intimidar. En cambio, se acercó y me susurró al oído: deja de ser tan terca. No puedes ganar esta. Luego sonrió. Tengo aliados poderosos, gente que jamás esperarías. En ese preciso instante, el teléfono de Jessica empezó a sonar. Sin dudarlo, contestó justo delante de mí. El volumen era lo suficientemente alto como para oír la voz al otro lado de la línea, y lo que escuché me heló la sangre. Era mi madre, Patricia, mi propia madre. Le preguntó a Jessica con indiferencia si todo estaba en orden. Luego le dijo que se diera prisa y terminara el papeleo para que pudieran deshacerse de mí y echarme de la casa. Me quedé paralizada. De repente, todo cobró sentido. La aparición de Jessica no fue una coincidencia. No era preocupación. No era culpa. Fue una emboscada, una traición planeada con antelación por mi propia madre. Las dos habían estado trabajando juntas todo el tiempo. La crueldad de Patricia había cruzado todos los límites imaginables. No se conformó con ignorar el sufrimiento de Emma, quería destruirme por completo. Me quedé sola junto a la cama de hospital de mi hija y me di cuenta de que me enfrentaba a una alianza basada en la manipulación, la codicia y el odio. Pero incluso entonces, aún no sabía lo peor. Jessica finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación. Al irse, colocó deliberadamente una gruesa pila de documentos en la mesita de noche. Durante varios segundos, simplemente los miré fijamente. Luego los tomé. Me temblaban las manos al abrir la carpeta. Página tras página estaba llena de lenguaje legal, historiales médicos, firmas y declaraciones financieras. Cuanto más leía, más frío sentía. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía oírlo en mis oídos, porque esos papeles revelaban algo mucho más horrible que una simple batalla por la custodia. No se trataba solo de un plan para arrebatarme a Emma. Los documentos desvelaban una conspiración que tenía como objetivo a mi propia hija. Y cuanto más leía, más aterradora se volvía la verdad. Al llegar a la última página, comprendí que la enfermedad de Emma podría no ser la tragedia que estaban explotando, podría ser la razón misma por la que habían puesto en marcha su plan. Y si lo que leía era cierto, la vida de mi hija corría un peligro mucho mayor del que jamás había imaginado. Miré la pila de documentos sobre la mesa con incredulidad. Eran papeles de terminación de la custodia, ya preparados. Adjuntos había informes falsificados que afirmaban que yo había descuidado a Emma. Me sentía aturdido. La traición entre mi propia madre y mi exesposa era casi imposible de asimilar. Antes de que pudiera siquiera absorber ese dolor, llegó otro ataque, este aún más despiadado y completamente público. Mi teléfono empezó a explotar con notificaciones, no llamadas, sino mensajes, docenas de ellos. Amigos, compañeros de trabajo, antiguos compañeros de clase y personas con las que no había hablado en años se pusieron en contacto conmigo de repente. Cada mensaje hacía la misma pregunta: ¿es esto cierto? Me temblaban las manos al abrir la página de redes sociales de Stephanie. En la parte superior había una publicación larga. Había sido publicada solo unos minutos antes. Adjuntas había fotografías de su lujosa celebración de cumpleaños. Allí estaban todos, sonriendo, riendo, posando junto a una tarta de cumpleaños gigantesca. Mi madre, Patricia, tenía un brazo cariñosamente alrededor de Jessica. Parecían la familia perfecta, felices, unidos, impecables. Pero fueron las palabras de Stephanie las que realmente me hundieron en el infierno.
Escribió sobre todos los sacrificios que supuestamente nuestra familia había hecho por mí. Me retrató como un traidor ingrato. Afirmó que había escondido a mi hija para extorsionar a mi propia madre. Según su historia inventada, le había exigido un gran pago a Patricia antes de permitir que alguien viera a Emma. Terminó la publicación con una frase cuidadosamente elaborada para hacerme parecer un monstruo: la familia siempre te recibe con los brazos abiertos, pero la codicia y el egoísmo de un hombre lo destruyeron todo. Debajo de la publicación había cientos de comentarios. El número seguía aumentando a cada segundo. Los familiares se unieron de inmediato. Me llamaron una vergüenza, un hijo ingrato, un manipulador. Personas que no sabían nada de la situación añadieron su propia crueldad. Me acusaron de explotar a mi hija para beneficio personal. Algunos incluso escribieron que un padre como yo no merecía existir. Fue una campaña de desprestigio perfectamente coordinada. Querían convertirme en un villano ante la opinión pública, y lo hicieron mientras yo estaba sentado junto a mi hija de 8 años, gravemente enferma. Usaron la felicidad de su fiesta como prueba de su supuesta virtud. Al mismo tiempo, me pintaron como un monstruo corrupto y egoísta. Miles de desconocidos me atacaban sin saber nada. La injusticia era insoportable. Sentía que el pecho me iba a estallar de rabia. Toda la familia se había vuelto contra mí sin dudarlo, sin piedad. Miré a Emma, seguía inmóvil bajo las máquinas, pequeña, frágil, completamente inocente. En ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. Tenía que luchar, no por mí, sino por ella. Pero, ¿cómo podía un hombre enfrentarse a toda una familia decidida a destruirlo? Entonces, en el peor momento de mi vida, llamaron a la puerta de la UCI. Me giré. Una figura anciana entró lentamente en la habitación, delgada, cansada, encorvada por la edad. Sin embargo, había determinación en cada paso. Era el abuelo Harold, mi abuelo. Había viajado desde otra ciudad para llegar hasta aquí. Apretaba un sobre desgastado y viejo en una mano, sus ojos estaban llenos de tristeza y furia. En el momento en que me vio, su expresión se tensó. Luego miró hacia la cama de Emma. Durante varios segundos, no dijo nada. Le temblaba la mandíbula. Cuando finalmente habló, su voz era baja y pesada. Sabía que Patricia acabaría yendo demasiado lejos. Lo miré fijamente, confundida, exhausta, desesperada por respuestas. Harold levantó el viejo sobre. Debería habértelo dicho hace años. Mi pulso se aceleró. ¿De qué estás hablando? Sus ojos se oscurecieron. Del dinero. Fruncí el ceño. ¿Qué dinero? Harold se sentó lentamente a mi lado. Entonces pronunció la frase que destrozó todo lo que creía saber sobre mi familia: el dinero que tu abuela les dejó a ti y a Emma nunca desapareció. Me quedé paralizada. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Harold continuó: Patricia se lo llevó. La habitación parecía tambalearse a mi alrededor. Mi madre llevaba años afirmando que la herencia se había perdido por malas inversiones. Había repetido esa historia tantas veces que todos la daban por cierta. Pero ahora Harold me contaba algo completamente distinto. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había copias de extractos bancarios, registros de transferencias, documentos legales, pruebas, años de pruebas. Harold me miró fijamente a los ojos. Su voz se quebró de ira. Patricia robó hasta el último centavo. Apenas podía respirar. Pero Harold no había terminado, porque según los documentos del sobre, el dinero no era solo para mí. Una gran parte se había depositado en un fideicomiso para Emma, mi hija, la misma niña que ahora yacía inconsciente en una cama de hospital. Y mientras Harold revelaba a dónde había ido el dinero y quién se había beneficiado de él durante todos esos años, me di cuenta de que la conspiración contra mí no era nueva. Había comenzado mucho antes de que Emma enfermara, mucho antes de que Jacek regresara, mucho antes de las mentiras en las redes sociales. Esto se había planeado durante años, y quienes estaban detrás harían casi cualquier cosa para mantener la verdad oculta. El abuelo Harold entró en la habitación del hospital.
Sus movimientos eran vacilantes, pero sus ojos ardían de ira. En el instante en que vio a Emma tendida inmóvil bajo un laberinto de tubos y cables, su expresión se descompuso. Las lágrimas llenaron sus ojos envejecidos. Lentamente se acercó a mí. Colocó una mano arrugada sobre mi hombro y se disculpó por llegar tan tarde. Le pregunté cómo había sabido dónde encontrarnos. Harold dejó escapar un suspiro de tristeza. Entonces me contó algo que me revolvió el estómago. 3 días antes, Patricia lo había llamado. Le dijo que Emma solo tenía fiebre leve. Afirmó que yo estaba exagerando la situación para manipular a la gente y conseguir dinero. Según ella, no había ninguna emergencia, ningún peligro, nada grave. Incluso le dijo que no viniera porque no quería que se agotara con un viaje innecesario. Pero Harold había presentido que algo andaba mal. En el fondo, no le creía a su hija. Así que ignoró sus instrucciones. Tomó un autobús y vino a ver la situación con sus propios ojos. Una vez más, la crueldad de mi madre quedó al descubierto. No solo había abandonado a su nieta, le había mentido deliberadamente a su propio padre. Quería aislarnos a Emma y a mí de cualquiera que pudiera ayudarnos. Quería que estuviéramos completamente solas. Pero ni siquiera esa fue la peor revelación. Harold se sentó lentamente. Harold me apretó la mano. Su voz temblaba. Tienes que mantenerte fuerte. Luego miró a Emma. Estoy contigo ahora. Sus palabras me dieron algo que no había sentido en días, esperanza. Por primera vez desde que Emma había ingresado en la UCI, no estaba completamente sola. Tenía un testigo. Tenía pruebas. Y por fin tenía a alguien dispuesto a luchar a mi lado. Un plan para desenmascarar las mentiras de Patricia comenzó a formarse lentamente en mi mente. Pero ni Harold ni yo comprendíamos hasta dónde llegaría esta pesadilla. Esa noche, después de que Harold se fuera a un hotel cercano a descansar, me quedé en el hospital con Emma. Varias horas después, una enfermera me informó de que la medicación de Emma había llegado de la farmacia. Tenía que rellenar unos papeles y recogerla personalmente. A regañadientes, me alejé de la UCI. Solo estuve fuera 20 minutos, nada más. Cuando regresé al piso, noté a alguien que se apresuraba por el pasillo. La figura desapareció tras una esquina antes de que pudiera verla con claridad. Pero algo en su movimiento me resultaba familiar. Un escalofrío me recorrió el pecho. Entré en la habitación de Emma. Todo parecía normal. Las máquinas seguían funcionando a su ritmo constante. Las luces permanecían encendidas. Emma seguía inconsciente. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había sucedido. Confiando en mi instinto, bajé y le pregunté a seguridad si podía revisar las grabaciones de vigilancia del pasillo. Varios minutos después, estaba sentada frente a un monitor. La grabación comenzó a reproducirse. Me vi salir de la UCI. Luego esperé. 9 minutos después, otra figura apareció en pantalla. En el momento en que vi su rostro, se me heló la sangre. Era Patricia, mi madre. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera. Luego entró silenciosamente en la habitación de Emma. Permaneció dentro durante casi 7 minutos. Cuando finalmente salió, parecía nerviosa. Se alejó rápidamente sin hablar con nadie. Me temblaban las manos. Me acerqué a la pantalla. Fotograma a fotograma, observé sus acciones. Y lo que descubrí a continuación me llenó de un terror como nunca antes había experimentado, porque Patricia no había venido a visitar a su nieta. No había venido a rezar. No había venido a disculparse. Había venido con un propósito. Y lo que fuera que hubiera hecho dentro de esa habitación era mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Me quedé paralizada en la sala de seguridad del hospital. Tenía la mirada fija en el monitor de vigilancia. La grabación mostraba sucesos de hacía apenas 15 minutos. Justo cuando salí de la UCI para recoger la medicación de Emma, apareció otra figura en el pasillo. Era Patricia, mi madre. Miró con cautela de arriba a abajo. Tras asegurarse de que nadie la observaba, se deslizó sigilosamente en la habitación de Emma.
La cámara de seguridad no tenía audio, pero las imágenes eran lo suficientemente aterradoras por sí solas. Patricia se dirigió directamente a la cama de Emma. No había rastro de amor, ni preocupación, ni ternura. Se inclinó hasta que su rostro quedó a escasos centímetros de la oreja de Emma. Entonces sus labios comenzaron a moverse una y otra vez. Incluso sin sonido, pude ver la hostilidad reflejada en su rostro, la amargura, la ira, el resentimiento. Le susurraba algo a una niña de 8 años que luchaba por su vida. Entonces sucedió algo más. En la pantalla, vi los dedos de Emma temblar, un pequeño movimiento, y luego otro. El corazón casi se me paró. Emma mostraba signos de despertar del coma, y la primera voz que escuchó no fue la de su padre, sino la de Patricia. Mi madre siguió hablándole al oído hasta que vio pasar a una enfermera. Inmediatamente, se enderezó, se ajustó el bolso y salió apresuradamente por una puerta lateral. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. El miedo y la rabia me invadieron al mismo tiempo. Esto no era indiferencia. No era negligencia. Era algo mucho más oscuro. Patricia sabía que Emma estaba empezando a despertar. Había elegido el momento más vulnerable imaginable para influenciarla, para llenarle la cabeza de mentiras, para envenenar su percepción de mí, para dañar el vínculo entre un padre y su hija. Salí corriendo de la oficina de seguridad. Corrí por el pasillo del hospital. Mi respiración era entrecortada. El olor a desinfectante parecía más fuerte que nunca. Me sentía enfermo, aterrorizado. No podía dejar de imaginar lo que podría haber dicho, el daño que podría haber causado. Tenía que volver con Emma inmediatamente. Cuando abrí la puerta de la UCI, las máquinas seguían zumbando constantemente. La habitación parecía exactamente igual, y sin embargo, todo había cambiado. Los ojos de Emma estaban abiertos. Por un instante, el mundo se detuvo. Mi hija estaba despierta. Una oleada de alivio me invadió con tanta fuerza que las lágrimas me llenaron los ojos al instante. Corrí hacia su cama. Quería tomarle la mano. Quería decirle que todo estaría bien. Quería volver a oír su voz. Pero entonces vi su reacción y me quedé paralizado. Emma me miró, no con emoción, ni con alivio, ni con la alegría por la que había rezado durante esas 72 horas interminables. Parecía aterrorizada. Se acurrucó más bajo la manta del hospital. Su pequeño cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me miró como si fuera un extraño, como si fuera alguien peligroso. Se me partió el corazón. Emma, susurré, soy papá. Se estremeció al instante. El movimiento fue como una puñalada en el pecho. Sus ojos asustados no se apartaron de los míos. Luego, a través de la mascarilla de oxígeno, luchó por hablar. Las palabras salieron entrecortadas y débiles, apenas susurros, pero cada sílaba me destrozó. Abuela. Hizo una pausa para recuperar el aliento. La abuela dijo. Una lágrima rodó por su mejilla. La abuela dijo que estás enojada por mi culpa. Sentí un nudo en el estómago. La voz de Emma tembló. Dijo que mamá se fue porque hice infelices a todos. Otro sollozo escapó de sus labios. Dijo que ya no me quieres. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. No podía respirar. Emma continuó hablando entre lágrimas. Dijo que si le decía a la gente que te tenía miedo. Su voz se quebró por completo. Entonces todos volverían a ser felices. Durante varios segundos no pude moverme, no pude pensar, no pude hablar. La pesadilla fue incluso peor de lo que había imaginado. Patricia no solo había mentido sobre mí. Había elegido como objetivo a una niña asustada que despertaba de un coma. Había llenado la mente de Emma de culpa, miedo, vergüenza. Había intentado convencer a mi hija de que ella era la culpable de la ruptura de nuestra familia, de que no era deseada, de que su propio padre no la quería. Me dejé caer en la silla junto a su cama. Las lágrimas empañaban mi vista. Lentamente extendí la mano. Esta vez no me acerqué. Simplemente esperé. Y tras unos segundos angustiosos, Emma me miró,
me miró de verdad, más allá del miedo, más allá de la confusión, más allá del veneno que alguien más había vertido en su corazón. Entonces sus pequeños dedos se extendieron hacia los míos. En el instante en que su mano tocó la mía, supe una cosa con absoluta certeza: esto ya no se trataba de dramas familiares, ni de dinero, ni de mentiras en las redes sociales. Alguien había manipulado deliberadamente, emocionalmente, a una niña gravemente enferma, y yo iba a asegurarme de que la verdad saliera a la luz, sin importar quién se interpusiera en mi camino. Corrí a la cabecera de Emma. Me moví con la mayor delicadeza posible, temiendo asustarla aún más. Extendí la mano hacia su manita, pero ella la apartó ligeramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas cálidas rodaron por sus mejillas hinchadas. Me miró con una mezcla de miedo, confusión y dolor. Con cuidado, ajusté su mascarilla de oxígeno para poder oírla mejor. Su voz era débil y temblorosa. Cada palabra salía a trompicones. Entonces hizo una pregunta que me partió el corazón. «Papá, ¿quieres dejarme porque estoy enferma?» Por un momento, no pude respirar. La habitación pareció desaparecer a mi alrededor. Sostuve suavemente su rostro entre mis manos. «No, cariño». Mi voz se quebró. «No. Nunca». La miré fijamente a los ojos. «Te amo más que a mi propia vida». Las lágrimas corrían por mi rostro. «He estado aquí 3 días. He estado esperando a que despertaras. No me iba a ir a ninguna parte». Pero Emma seguía llorando. Entonces, la asustada niña de 8 años comenzó a contarme lo que había sucedido. Cuando empezó a despertar, no me había visto. La única persona junto a su cama era Patricia. Su abuela se había inclinado y le había susurrado al oído. Patricia le dijo que yo estaba cansada de cuidar a una niña enferma. Afirmó que yo quería que otra persona adoptara a Emma para poder disfrutar de mi vida sin responsabilidades. Le dijo a Emma que si yo regresaba, no debía rogarle que la dejara quedarse conmigo porque ya no la necesitaba. Cada palabra me pareció veneno. Cada frase revelaba una crueldad que apenas podía comprender. Mi madre había sembrado deliberadamente la duda en el corazón de una niña asustada. Había elegido el momento exacto en que Emma era más débil, el momento exacto en que era vulnerable y estaba confundida. Patricia quería destruir la única fuente de seguridad emocional que tenía mi hija. Su objetivo se volvió obvio de repente. Quería que Emma me rechazara. Quería que Emma se fuera voluntariamente con Jessica. Y quería usar las heridas emocionales de una niña inocente como arma en una futura batalla por la custodia. Abracé a Emma con fuerza y la estreché contra mí. Lloramos juntos. Le expliqué que todo lo que Patricia había dicho era mentira. Le prometí que jamás la abandonaría, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Señalé la silla de metal junto a su cama, la misma silla donde había pasado 3 noches sin dormir. Le mostré las marcas en mis manos de haberla sostenido durante horas. Le conté el miedo que había sentido al perderla. Emma me miró fijamente durante un largo rato. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido constante del equipo médico. Entonces algo cambió en sus ojos. El amor entre un padre y una hija demostró ser más fuerte que la manipulación, más fuerte que las mentiras, más fuerte que el miedo. Emma rompió a llorar de repente y me abrazó con fuerza. «Te creo, papá». Cerré los ojos. Por primera vez en días, sentí alivio. Entonces susurró algo que me invadió de nuevo. «Tengo miedo de la abuela». El fuego que sentía dentro se transformó en algo diferente. Hasta ese momento, me había estado defendiendo. Ahora estaba defendiendo a mi hija. No había lugar para la vacilación, ni para la debilidad. Mi silencio había permitido que estas personas nos hicieran daño durante demasiado tiempo. Sequé las lágrimas de Emma. Luego la miré directamente a los ojos. «Te prometo algo». Ella asintió. «Voy a protegerte». Mi voz se volvió firme. «Y las personas que te hicieron daño rendirán cuentas». Emma me apretó la mano. Lentamente la ayudé a recostarse en la cama.
En cuestión de minutos, el cansancio la sumió en un sueño profundo. Me quedé a su lado un rato más, observando, pensando, planeando. Cuando finalmente salí al pasillo, ya no era el hombre destrozado que se había sentado impotente junto a esa cama de hospital 3 días antes. Saqué mi teléfono. Luego hice una llamada. Era hora de contraatacar. Necesitaba protección legal. Necesitaba pruebas. Necesitaba que la verdad quedara documentada antes de que Patricia y Jessica pudieran borrar sus huellas. Pero para ganar, necesitaría algo más poderoso que la ira. Necesitaría pruebas. Y reunir esas pruebas requeriría una peligrosa investigación dentro del mismo círculo de personas que intentaban destruirme. Lo que aún no sabía era que la primera grieta en sus mentiras cuidadosamente construidas vendría de la fuente más inesperada imaginable, una persona de la que nadie sospechaba, alguien que lo había estado observando todo en silencio. Y la información que poseían expondría la verdadera naturaleza de Patricia de una forma innegable. Si has seguido esta historia hasta aquí, es porque te ha enganchado. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Deja un comentario con el número 5 para que sepa que has llegado hasta el final y cuéntame cómo crees que terminará. Me encantaría ver tus predicciones y descubrir quién acierta. Mucha gente la ve sin suscribirse, pero es gratis y significa mucho para nosotros. Salí de la habitación del hospital con una determinación que jamás había sentido. El hombre que había pasado años evitando el conflicto había desaparecido. Se había esfumado en el instante en que vi el terror en los ojos de Emma. Ya no podía quedarme de brazos cruzados mientras destruían nuestras vidas. Esta vez iba a contraatacar, y lo haría con hechos, con pruebas, con la verdad. Mi primera llamada fue a la abogada Linda. Era una de las abogadas de derecho familiar más respetadas del estado y una vieja amiga. Tras escuchar todo lo sucedido, guardó silencio durante varios segundos. Luego, me dio una evaluación contundente: necesitamos pruebas. Su voz era firme, sin sospechas, sin emociones, solo pruebas. Según Linda, Patricia y Jessica habían construido toda su estrategia en torno a mentiras. La única manera de derrotarlas era exponer esas mentiras con pruebas irrefutables. Inmediatamente comencé a reunir todo lo que pude. Mi siguiente reunión fue con el Dr. Williams, el médico que había supervisado el tratamiento de Emma desde su llegada al hospital. Al escuchar lo que Patricia había hecho, su expresión se ensombreció. Accedió a preparar un informe médico oficial. El documento detallaba el estado crítico de Emma al ingresar. Confirmaba las circunstancias que ponían en peligro su vida durante su hospitalización. También documentaba la ausencia total de Jessica y Patricia durante las horas más críticas de la crisis médica de Emma. Lo más importante es que el Dr. Williams accedió a proporcionar un informe formal sobre la visita no autorizada a la UCI y su posible impacto psicológico en una niña en recuperación. Luego, contacté a mi supervisor, Frank. No era solo mi jefe, era alguien en quien confiaba. Sin dudarlo, accedió a proporcionar verificación de empleo, registros de nómina y documentación de mi historial laboral. Esos registros demostraron que mantuve un empleo estable, ingresos constantes y una situación de vivienda segura. Todo lo que Stephanie había escrito en línea sobre mi supuesta irresponsabilidad e incapacidad para cuidar a mi hija era demostrablemente falso. Luego llegó la prueba más importante, el sobre del abuelo Harold. Linda y yo fuimos juntas al banco. Solicitamos historiales de transacciones y documentación de respaldo. Una por una, las transferencias fueron verificadas. Cada pago que Harold había enviado a Patricia tenía notas que explicaban su propósito: dinero para la deuda de Monroe, ayuda para la matrícula de Emma, apoyo familiar de emergencia. El patrón era imposible de ignorar. Harold había sido manipulado repetidamente. A medida que la investigación financiera se ampliaba, surgió un descubrimiento aún más inquietante. Patricia había usado parte del dinero que obtuvo de Harold para contratar a un investigador privado. Durante más de un mes, había estado pagando a alguien para monitorear mis actividades. El objetivo era simple. Quería algo que pudiera usar en mi contra en el juicio: cualquier error, cualquier momento embarazoso, cualquier vulnerabilidad.
Había gastado los ahorros de jubilación de su padre intentando destruir a su propio hijo. Me senté en la oficina de Linda con los informes en la mano. Sentía las manos frías. La mujer que me crió llevaba meses planeando esto, quizás incluso más. Le había mentido a su padre, había manipulado a una niña, se había confabulado con mi exesposa, había financiado la vigilancia en mi contra, y ahora cada una de esas acciones se estaba convirtiendo en evidencia. Linda revisó la creciente pila de documentos. Luego sonrió. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi confianza en sus ojos. Construyeron este caso sobre la base del fraude. Cerró la carpeta. Y el fraude deja huellas. Todo finalmente encajaba, evidencia de explotación financiera, evidencia de abuso emocional, evidencia de manipulación infantil, evidencia de engaño coordinado. La verdad era más fuerte que sus mentiras. Por primera vez, creí que realmente podríamos ganar. Esa noche me quedé junto a la ventana del hospital. Las luces de la ciudad brillaban más allá del cristal. Emma dormía, tranquila, recuperándose. Y por primera vez en días, no tenía miedo. Estaba enojado, concentrado, preparado. La batalla en los tribunales se acercaba, y Patricia y Jessica no tenían idea de cuánta evidencia ya las esperaba. Pero justo cuando pensé que había descubierto la magnitud de su plan, sucedió algo inesperado. La noche anterior a la audiencia, llegó un paquete al hotel del abuelo Harold. No había remitente, ni información de identificación. Dentro había una pequeña tarjeta de memoria, nada más, ni carta, ni explicación, solo la tarjeta. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Linda copió inmediatamente el contenido en una computadora portátil segura. La pantalla cargó un solo archivo de audio. Intercambiamos miradas nerviosas. Luego pulsó reproducir. La estática llenó los altavoces. Pasaron varios segundos. Entonces surgieron dos voces. En el momento en que las oí, se me heló la sangre. Patricia, Jessica. La grabación parecía haber sido hecha en secreto. Ninguna de las dos parecía darse cuenta de que estaban siendo grabadas. Al principio, hablaron de asuntos legales rutinarios. Luego la conversación tomó un giro más oscuro, mucho más oscuro. La voz de Patricia se volvió cortante, calculadora, fría. Jessica sonaba nerviosa, como si no se sintiera del todo cómoda con lo que estaba escuchando. Entonces Patricia dijo algo que hizo que todos en la sala guardaran silencio. Si el juez empieza a creerle, usaremos a Emma. Jessica vaciló. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó Patricia de inmediato. Nos aseguramos de que la niña diga que le tiene miedo a su padre. La habitación a mi alrededor pareció desvanecerse. Jessica bajó la voz. Eso es peligroso. Patricia rió, una risa corta y escalofriante. No si se hace correctamente. Apreté los puños. La grabación continuó, y con cada segundo que pasaba, el plan que pretendían ejecutar en la sala del tribunal se volvía más espeluznante. Cuando terminó el audio, Linda estaba completamente pálida. El abuelo Harold miraba al suelo con incredulidad. Y me di cuenta de algo aterrador: la batalla por la custodia nunca había sido por el bienestar de Emma, nunca había sido por la familia, ni siquiera por venganza. Había otro objetivo oculto bajo todo. Y fuera lo que fuese lo que Patricia y Jessica planeaban hacer en el tribunal, era tan extremo que incluso ellas sabían que destruiría para siempre cualquier posibilidad de reconciliación. La sala del tribunal ese día se sentía sofocante. Las duras luces fluorescentes se reflejaban en los bancos de madera pulida. Al otro lado del pasillo estaban sentadas Patricia y Jessica. Iban elegantemente vestidas, seguras, serenas, seguras de la victoria. Stephanie estaba sentada en la galería detrás de ellas con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Realmente creían que sus mentiras habían funcionado. La campaña de desprestigio en las redes sociales, las declaraciones fabricadas, los documentos falsificados, pensaban que ya habían ganado. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Jessica se puso de pie con confianza. Su presentación fue pulida y dramática. Me describió como un padre irresponsable.
Hizo referencia a publicaciones en redes sociales y declaraciones de familiares que afirmaban que yo había aislado a Emma y la había obligado a vivir en malas condiciones. A su lado, Jessica se secaba los ojos con un pañuelo, actuando para el tribunal, fingiendo llorar, fingiendo preocuparse. Cuando el abogado finalmente se sentó, el juez se volvió hacia mí. ¿Tiene pruebas para refutar estas afirmaciones? Me puse de pie. Mis manos estaban firmes. Mi voz era tranquila. Miré directamente a mi madre, luego a Jessica, y le dije al tribunal que todas las acusaciones en mi contra eran mentiras deliberadas. Asentí con la cabeza hacia la abogada Linda. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Linda se acercó al estrado. La primera prueba fue el certificado médico preparado por el Dr. Williams. El informe detallaba el estado crítico de Emma a su llegada al hospital. Documentaba que yo permanecí a su lado durante toda la emergencia médica. También documentaba algo más, la ausencia total de Jessica, la ausencia total de Patricia. Ninguna de las dos había aparecido durante las horas más peligrosas de la vida de Emma. La siguiente prueba fue aún más perjudicial. Las pantallas de la sala mostraban imágenes de las cámaras de seguridad del hospital. Todos vieron cómo Patricia entraba sigilosamente en la UCI mientras Emma se recuperaba. Todos la vieron inclinarse sobre la cama de la niña y susurrarle al oído. La sala quedó en silencio. El rostro de Patricia palideció al instante. Intentó levantarse. Abrió la boca para explicarse, pero el juez golpeó el mazo y le ordenó que permaneciera sentada. El daño ya estaba hecho. Entonces Linda presentó los registros financieros, extractos bancarios, historiales de transferencias, documentación de retiros. Cada pago que Harold había enviado a Patricia fue rastreado y verificado. Los registros mostraban claramente las explicaciones adjuntas a las transferencias, dinero supuestamente destinado a ayudarme, dinero supuestamente destinado a Emma, dinero que Patricia había obtenido mediante engaños. Cuando Harold subió al estrado, el ambiente cambió por completo. El anciano miró fijamente al juez. Entonces dijo la verdad. Su propia hija había usado el nombre de su nieto para engañarlo. Había manipulado sus miedos. Le había robado. Murmullos se extendieron por toda la sala. Patricia parecía querer desaparecer. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Linda se volvió hacia mí. Lo entendí de inmediato. Metí la mano en mi maletín y saqué la tarjeta de memoria, la grabación anónima. La sala quedó en silencio cuando comenzó a reproducirse el audio. La voz de Patricia resonó por los altavoces. La voz de Jessica la siguió. Ninguna de las dos parecía preocupada por el bienestar de Emma. En cambio, discutían estrategia, manipulación, pruebas falsas, tácticas de presión. Y entonces surgió la verdad más devastadora. Toda la batalla por la custodia había sido una farsa, un medio para obligarme a renunciar a mi derecho sobre la casa de mi difunto padre, una propiedad que Patricia quería vender desesperadamente. El dinero, según la grabación, estaba destinado a saldar enormes deudas de juego relacionadas con Stephanie. Cada palabra resonó en la sala del tribunal. Cada mentira se derrumbó. Cada máscara cayó. La confianza de Patricia se desvaneció. La expresión de Jessica palideció. La sonrisa victoriosa de Stephanie desapareció. Las tres mujeres que habían pasado meses presentándose como víctimas ahora estaban expuestas ante todos. Cuando terminó la grabación, la sala del tribunal permaneció en silencio durante varios segundos. Entonces estalló el caos. Patricia comenzó a llorar, luego a suplicar, luego a negarlo todo. Jessica negó con la cabeza repetidamente. Stephanie miraba al suelo. Ya nada importaba. Las pruebas hablaban más alto que cualquier excusa. Tras revisar las pruebas, el juez dictó sentencia definitiva. Jessica perdió definitivamente su petición de custodia. Sus derechos de visita se vieron severamente restringidos debido a su participación en la manipulación emocional de la menor. La situación de Patricia era aún peor. Los investigadores ya habían sido notificados sobre el fraude financiero que involucraba a Harold. Cuando los agentes se acercaron a su asiento,
finalmente comprendió que las consecuencias eran reales. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Por un instante, me miró fijamente. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba el pánico. No sentí alegría, ni satisfacción, solo alivio. La verdad finalmente había triunfado. Emma estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Sin mirar atrás, salí de la sala del tribunal. Detrás de mí, aún podía oír gritos, llantos, súplicas desesperadas. Pero ese capítulo de mi vida había terminado. O eso creía. Al salir del juzgado, mi teléfono vibró de repente. Un número desconocido apareció en la pantalla. Casi lo ignoré, casi. En cambio, contesté. Una voz tranquila habló desde el otro lado. La persona que llamaba se identificó como representante de un hospital en otra ciudad. Luego mencionó el nombre de Stephanie. Las palabras que siguieron me dejaron paralizado. Según la persona que llamaba, Stephanie había sido ingresada varios días antes en circunstancias de emergencia. Y durante la investigación del hospital sobre sus registros financieros e información del seguro, habían descubierto algo que la conectaba directamente con Patricia, algo oculto durante años, algo mucho más grave que deudas de juego. Mientras escuchaba, poco a poco me di cuenta de que la destrucción de esa familia no había terminado dentro de la sala del tribunal. El colapso apenas comenzaba. Y lo que estaba a punto de salir a la luz sería mucho más devastador que cualquier cosa revelada durante el juicio. Miré mi teléfono. La persona que llamaba era un empleado de un hospital privado. Me informaron que mi hermana Stephanie había sido atacada recientemente por acreedores que la habían localizado en su casa. Su lujosa mansión había sido embargada y puesta bajo embargo. Su esposo había solicitado el divorcio inmediatamente después de enterarse del arresto de Patricia. La verdad sobre las enormes deudas de juego de Stephanie finalmente había salido a la luz. La familia perfecta que habían fingido ser durante años se había desmoronado por completo. Era el precio de la avaricia, el precio de la crueldad. Guardé el teléfono en mi bolsillo. No sentí compasión, pero tampoco odio. En cambio, sentí una inesperada paz. Bajé las escaleras del juzgado. La cálida luz del sol matutino se extendía por el pasillo. Al pie de las escaleras estaba el abuelo Harold. Junto a él estaba Emma. Finalmente le habían dado el alta del hospital. El color había vuelto a sus mejillas. La brillante sonrisa en su rostro parecía borrar cada momento oscuro que habíamos vivido. En cuanto me vio, corrió hacia mí. La tomé en brazos y la abracé con fuerza. Harold nos observaba con una sonrisa orgullosa. Ese día comenzó un nuevo capítulo de nuestras vidas. Nos mudamos los tres a un pequeño pueblo tranquilo, un lugar lleno de árboles verdes, aire puro y calles apacibles. Cada mañana acompañaba a Emma a la escuela. Cada noche preparábamos la cena juntos. Ya no había voces manipuladoras, ni mentiras, ni intrigas, solo risas, solo paz. Tras sobrevivir a esa pesadilla, aprendí una lección que cambió mi vida para siempre. La verdadera familia no se define por lazos de sangre. Se define por la protección, el sacrificio, el amor genuino. A veces, quienes comparten tu sangre son los más dispuestos a traicionarte. Y a veces, quienes te aman de verdad son los que te apoyan cuando tu mundo se desmorona. Aprende a reconocer quién merece un lugar en tu vida. Nunca te dejes manipular emocionalmente, ni por extraños, ni por amigos, ni siquiera por familiares, porque el amor nunca debería requerir miedo. Mientras llevaba a Emma hacia el coche, ella me rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía prometedor. La tormenta finalmente había cesado y la paz había triunfado. Gracias por acompañarnos en la venganza real de papá. No olvides compartir tu propia historia en los comentarios y suscribirte para no perderte futuras historias y lecciones. Nos vemos en el próximo video.